En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, miércoles 2 de febrero del año 2022, la Iglesia celebra la presentación del Señor. El color litúrgico es blanco y hoy es miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Las lecturas corresponden al ciclo C. El día de hoy se hace la presentación y la bendición de las velas. El Señor niño es presentado en el templo. Cristo encuentra a su pueblo en la persona de Simeón. La Santísima Virgen se somete al rito de la purificación judía, fiesta de las Candelarias. Todos estos son los temas de la fiesta de hoy que clausuran las solemnidades de la manifestación o epifanía del Señor a los hombres por medio de la palabra hecha carne. Hoy la Iglesia bendice las velas a través de una procesión y el sacerdote nos invita a hacer esta reflexión. Queridos hermanos, hace 40 días celebramos con júbilo el nacimiento del Señor. Hoy conmemoramos el día dichoso en que Jesús fue presentado en el templo por María y José para cumplir públicamente con la ley de Moisés, pero en realidad para venir al encuentro de su pueblo que lo esperaba con fe. Impulsados por el Espíritu Santo, vinieron al templo aquellos dos santos ancianos, Simeón y Ana, e iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo anunciaron jubilosamente a todos. Así también nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios. Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan mientras llegue el día en que se manifieste glorioso. La primera lectura que la liturgia de la Iglesia sugiere el día de hoy es tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Esta carta que Pablo dirige a los hebreos tiene esa connotación de hablar de ese Jesús celestial, de ese Jesús que se hizo carne para poder estar y habitar entre nosotros. Y es así como lo inicia en estos versículos del 14 al 18, en el que nos dice que Él se hizo carne para ser primeramente humano. Y al ser humano, tiene las mismas necesidades, pero también las mismas bendiciones que Dios nos dio desde un principio. Al hacerse carne, se hace de nuestra sangre
Y aquí es donde Pablo lo menciona como el hermano que es nuestro. Somos hermanos de la misma familia. A través del sufrimiento, que ya nos lo menciona Pablo en estos versículos, Jesús nos demuestra que la muerte no es el final. Jesús nos demuestra que Satanás o el diablo, el divisor, el que pone la duda, no es el que tiene la palabra final. Es Dios con la vida eterna. Por eso Pablo también menciona aquí lo siguiente: ¿a quién vino a dar testimonio? ¿A quién vino a ayudar Jesús? No vino a ayudar a los ángeles, como muchas veces se podría pensar, que a través de los ángeles íbamos a encontrar la salvación. No, viene por los hijos y por la descendencia de Abraham, que somos todos nosotros. Unos por fe, otros por sangre, pero a fin de cuentas todos somos hijos del mismo, porque Él fue el Padre de la fe. Y nosotros, al tener fe en Jesús, tenemos fe en el Padre de Abraham, en el Dios de Abraham y en el Padre de Jesús. Esto es lo que nos dice el día de hoy Hebreos. Por eso es que la presentación y por eso es que la bendición que se da el día de hoy. Del Evangelio tomamos al evangelista Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir por lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios
estaba con él. Palabra del Señor. Todo el relato de la presentación del niño al templo. Todo el relato de cómo es que Ana y Simeón se acercan para dar testimonio del Salvador. Todo un relato en el que, como al final dice, este niño ha sido puesto para gloria de unos y para destierro de otros, para engrandecimiento de unos y caída de otros. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Lo que dice Simeón es lo que viene y se cumple 30 y tantos años después en la persona de Jesús, ya como adulto. La fiesta de hoy cierra la Epifanía. La fiesta de hoy es el inicio de la consagración que Jesús recibe primero por María y José en el templo y después en el Jordán, siendo testigo Juan, la efusión del Espíritu Santo sobre Jesús. Esa efusión que lo lleva al desierto y después lo lleva a tener esa vida pública en la que inicia con todos sus milagros. La oración colecta del día de hoy, miércoles 2 de febrero del año 2022, fiesta de la presentación del Señor, miércoles de la cuarta semana del Salterio. El color litúrgico es blanco y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente a tu majestad que así como en este día fue presentado al templo tu unigénito en su realidad humana como la nuestra, así nos concedas con el Espíritu purificado ser presentados ante ti por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.